Estamos listos para conversar nuestro primer tema del día de hoy con el doctor Laverne, que como siempre nos trae un segmento completísimo de ginecología y obstetricia. Bienvenido, doctor. Hoy vamos a hablar de las infecciones vaginales más frecuentes. Bienvenido a la cocina. ¿Cómo están? Muy bien, y mejor ahora que lo tenemos acá. ¿Quiere un cafecito? No, hoy no. Ay, mira. Estoy en plan de... Está en detoxificación. Estoy haciendo una dieta y la verdad que... ¡Ah! me Yo falta sí lo poco. contagió. Yo sí lo contagió con su Ya me dieta, mi falta poco. amor. Ya llevo 15 libras menos de que... ¿Está bien? Sí, yo sí cuando lo vi más Sí. delgado. Yo dije, oye, doctor, Está poniéndose fit, está Muy bien, poniéndose fit. doctor, gracias. Doctor, ¿cuáles son Salud. las infecciones vaginales más frecuentes en las mujeres? Mira, en nuestro país yo diría que una de las infecciones más frecuentes son los hongos. Las infecciones por hongos por la humedad del calor. Existen otras infecciones como la Gardnerella o la vaginosis, que es producida por una mezcla de bacterias, que básicamente también se ve con mucha frecuencia en las mujeres, aunque yo diría que poniéndonos en la balanza, la mayoría de las veces nos enteramos o vemos una infección y vemos que es un hongo. Pero por otro lado, una de las infecciones más silenciosas y frecuentes sería la del virus de papiloma humano, que es una infección vaginal. Una infección que se transmite también por contacto sexual. Entonces yo diría que tal vez esas son las tres más comunes. Podemos hablar de tricomonas, después ahí vienen otras cosas como el herpes y la clamidia. Decimos que la del papiloma humano es como la más silenciosa? Sí, porque realmente el virus de papiloma no provoca ningún tipo de síntoma, a menos que sea un virus 6 o virus 11 que provocan verrugas, pero la mayoría, y son más o menos como 200 tipos de virus, no dan ningún tipo de señal. Se detecta cuando la mujer va a hacerse su citología, su examen de Papa Nicolau, y ahí entonces nos reportan, se observan cambios sugestivos de virus de papiloma. Entonces ahí es donde pues, lo detectamos y podemos entonces recomendar las medidas a tomar, un examen más profundo y de ahí seguir un planteamiento, depende de lo que encontremos, ¿no? Excelente. Doctor, cuando por ejemplo hablamos de hongos, y obviamente decía al principio que el tema del hongo tiene que ver mucho con el clima en el que vivimos, ¿cuáles son las prácticas que las mujeres deberían evitar para tener este tipo de infecciones que son más frecuentes por nuestro clima? Sí, una de las cosas que uno dice, bueno, el uso de ropa muy apretada. La gente que anda todo el día en jeans, eso puede provocar un poquito más de humedad, de calor en el área. El uso de los protectores diarios, eso es una costumbre que de hace unos años para acá, o sea, todo el mundo usa protectores. Sí, doctor, sobre todo estos protectores que traen ahora todos estos aromas. Exacto. No sé cómo funciona y corríjame si me equivoco, pero esto no puede cambiar el pH también de la... Lo que te da es más calor o más humedad en la zona, entonces hay más riesgo de que haya infecciones a repetición. Otra de las cosas que también se recomienda es no depilar totalmente el área. Esa es otra costumbre de hace varios años. Yo siempre he dicho que eso es la deforestación llegó a la zona íntima, porque Está de moda. no queda nada. Entonces, ¿qué tiene? El vello púbico tiene una función de atrapar parte del sudor para que ese sudor no se escurra dentro de vagina y cambie el pH. Claro. Además que hace una especie de colchoncito para que haya un poquito más de ventilación. Entonces, esas son algunas cosas que nosotros vemos que pueden incidir en la aparición frecuente de infecciones por hongo. También la persona que hace ejercicio, por ejemplo, hace ejercicio, se suda y después se queda con esa ropa húmeda, el sudor también. Igual cuando va a la playa, un vestido de baño que se queda por horas con el vestido húmedo y realmente todo eso puede ser... ¿Y la ropa apretada? La ropa apretada también, Sí, definitivamente. Esas son cosas que pueden incidir en que haya Ahora, mayor por ejemplo, frecuencia ahora de las infecciones. mujeres, por ejemplo, también hay muchos estilos de ropa interior, Ajá. entonces, sabes, que son más modernas que cómodas. Claro. Entonces, ¿qué material, por ejemplo? Bueno, siempre se prefiere que sea algodón, que es más fresco. El uso también del hilo dental también puede afectar porque el hilo dental puede arrastrar bacterias del área del ano hacia la vagina también. Entonces, esa también es una razón de infecciones de todo tipo frecuentes, ¿no? Yo tengo una duda, porque por ejemplo hablábamos de los protectores diarios y usted mencionaba que lógicamente pueden que se hagan las infecciones más constantes. Pero las indicaciones a veces cuando se usan protectores diarios dicen que si los cambias 3 veces al día no pasa nada. ¿Mito? No. Pudiese ser porque realmente estás usando algo que no se queda ahí tanto todo el tiempo, día. pero aún así es algo que está dando más calor a la zona, Claro. porque no es que sea más fresco.
Recuerdo Entiendo. cuando yo era niña, porque es común también que las niñas pasen por este tipo de infección, sobre todo que las niñas sudan mucho y saltan Sí. mucho, recomendamos utilizar panties de algodón, pero ya cuando vas creciendo un poquito, digamos en la adolescencia, te recomiendan que si usar óvulos y qué tal. Me gustaría que usted me dijera cómo varía el tratamiento entre una niña y una mujer cuando se tratan de infecciones. Bien, el óvulo debe ser utilizado cuando hay infección. No existen óvulos de limpieza, y eso es que quede claro, porque la gente se pone óvulos medicados para limpiar. Y eso no debe ser, porque estamos usando un medicamento en un área donde posiblemente no hay bacterias, y entonces, o no hay hongos, y eso va a crear una resistencia. Claro. A veces, bueno, hay algunos óvulos que existían hace muchos años, recuerdo, que eran unos óvulos como de ácido láctico, para tratar de balancear. Hay algunas cremas que pueden ser, pero no cualquier óvulo. En la niña, generalmente, si hay una infección de ese tipo, el tratamiento va a ser oral, ¿sí? Para poder entonces, porque sí, el hongo, pues, con cierta frecuencia se ve en niñas, y obviamente a ella no les vamos a... También existen cremitas, pero son para uso tópico. La crema es para la parte externa Las cuando hay cremas, te quería irritación, preguntar. pero si tú Pero tienes una adentro infección también hay, claro. vaginal interna, que en la niña puede haber, o sea, pues obviamente lo lógico es que tenemos que dar un tratamiento tomado. Doctor Laverne, consulta. En el mercado hay muchísimos jabones que tienen distintas fragancias. ¿Se debe usar eso en esta área o no se debe usar? Mira, los jabones también es otra de las cosas que debemos evitar, jabones que sean muy alcalinos, porque el jabón va a cambiar, a la mujer enjabonarse, parte de esa espuma puede entrar en vagina y le va a cambiar la acidez, el pH, que se conoce, que es una manera de medir la acidez. Nosotros recomendamos algunos jabones que existen en el mercado que deben ser bien evaluados porque no todos son buenos. Yo también recomiendo mucho los jabones de tipo orgánico, que son jabones más neutros, que realmente no tienen químicos, no tienen componentes y pueden ayudar a mantener ese balance. Doctor, ¿hay algo en las etiquetas que podamos identificar, como decir una cosa que diga esa etiqueta de ese jabón? Con probablemente referencia que puede no es decir esto? alcalino. Sí, tendrías que buscar el jabón que diga jabón íntimo, jabón para uso genital o algo así. Porque el jabón que usamos para bañarnos común y corriente no debe ser usado en Los la que zona dicen genital. pH balanceado son los que de repente por los que podría Exacto, optar. podría ser. Porque tienes un pH menos alcalino, o sea, lo ideal es que mientras más ácido mejor, ¿no? Entonces Ok. hay unos porque si es ácido no es jabón, pero Claro. se llaman lociones jabonosas. En base a este mismo tema de los jabones de zona íntima, Ajá. ¿son recomendables utilizarlos en las niñas pequeñas, sí o no? Mira, siempre lo mismo, o sea, no usar jabón, Ok. pero o sea, cuando vas a lavar la zona íntima, la zona genital, utilizar un jabón especial, lo mejor para evitar infecciones. Porque siempre el jabón va a ser, esa espuma Claro. va a entrar y puede cambiar Entonces, la este que está en el acidez. supermercado lo pueden usar niñas y adultas. Exacto, porque es para uso Excelente. externo, nada interno. Nada interno. Le quiero hacer varias preguntas en una. Hay personas que son más, mujeres que son más propensas a tener hongos que otras, y si una persona en repetidas ocasiones va al médico por la misma infección o con la misma infección y hace lo que el doctor le dice, se le quita por un tiempo y luego reaparece, ¿qué tiene que Claro, hay personas que tienen tal vez más dificultad en mantener ese balance. En la vagina hay un balance de bacterias, hongos, hay un balance que es natural, es normal, se llama flora vaginal normal. Entonces, si una persona, por ejemplo, come mucho carbohidrato o está sobrepeso, eso puede cambiar un poquito la acidez de la vagina y puede ser que esa persona tenga infecciones recurrentes. A veces van a crear resistencia de tantos medicamentos que se usan y se vuelven, por ejemplo, el hongo. Yo he visto pacientes con cuadros de hongo terribles, resistentes, Oh, wow. y que no sabemos ya con qué medicarlas. Wow. Yo manejo también, en algunos casos extremos, la terapia con ozono intravaginal y ha tenido buenos resultados. También recomiendo que usen, esto se llama, que produce lactobacilos, que se llama Probióticos. probióticos, perdón. Para eso también ayuda, consumir probióticos, porque muchas veces los hongos vienen del área intestinal y pasan a la vagina muy fácilmente. interesante. Entonces el probiótico ayuda a controlar mucho esta aparición de hongos. Oh, qué Entonces bueno. son algunas terapias alternativas que funcionan, siempre y cuando pues, se hagan de manera correcta. Yo pienso que no es cualquiera el que va a empezar a tomar
lo que sea, búsquete un Claro. probiótico que sea bueno, balanceado. Sí, seguro. La terapia con ozono no es frecuente, entonces no es todo el mundo que la hace. Claro. Pero yo he tenido una buena experiencia eso, claro. en casos crónicos, ¿no? Y por eso es que es tan importante, por estas recomendaciones que ha dado el doctor Laverne y muchas más, es tan importante visitar a un especialista y educarse y seguir las recomendaciones del médico. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Estuvimos conversando aquí en La Cocina de Ají sobre infecciones vaginales.